Buenas noches, mi nombre es Jonathan Albeiro Laguao, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Eh, Acá está mi documento. Bueno, estamos con el curso de electromagnetismo. Estamos con fundamentos de campo electrostático, tarea 1. Mi número de grupo es el 20 14 24-55. Tutor John Jairo Leiva, Ciudad Pamplona. Empezamos con el primer ejercicio, que es el ejercicio A. Entonces nos dice: construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. Empezamos. Entonces, aquí tenemos una batería. Tenemos nuestra batería y vamos a colocarle un cable al positivo, otro al negativo, y vamos a colocar una bombilla. Listo, entonces ahí el punto nos pregunta qué sucede cuando se cambia el voltaje en la bombilla. Le vamos a dar los valores y empezamos con 9 voltios. Entonces, si cambiamos el voltaje, mayor flujo de corriente, y pues la bombilla, entre más flujo de corriente, pues la bombilla va a cambiar. Va a ser más incandescente porque hay mucho más flujo de corriente. Entonces aquí movemos el dimmer, llegamos a 120 voltios, mucho más flujo de corriente, y pues la bombilla va a prender muchísimo. Entonces eso sería para nuestro primer punto. Seguimos con nuestro segundo punto, que nos dice: indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito, de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apagan. Ingresamos aquí al circuito y vamos a hacer nuestro circuito para que una bombilla esté prendida y la otra se apague. Conectamos aquí un cable, sacamos un interruptor, sacamos el interruptor, vamos a conectar otro cable, tenemos aquí otro cable, vamos a conectar aquí una bombilla, vamos a sacar aquí un cable y vamos a conectar aquí otra bombilla y vamos a sacar aquí un cable. Vamos a pasar el flujo de la corriente por este interruptor y ya nuestro circuito está funcionando con las dos bombillas prendidas. Si una bombilla está desconectada, que es lo que nos pregunta la rúbrica, ambas bombillas se apaguen. Aquí ya tenemos los valores, tenemos un voltaje de 9 voltios y aquí las dos bombillas están cada una con 10 amperios. Volvemos, encendemos, se prenden. Si subimos el voltaje, más flujo de corriente y ambas bombillas van a encender mucho más. Va a haber más flujo de corriente y por eso va a ser mayor incandescente la luminosidad de cada bombilla. Seguimos con el otro punto. Nos dice: si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Le vamos a borrar acá. Vamos a hacer nuestro circuito. Tenemos aquí ya una batería. Vamos a conectar un cable acá. Vamos a sacar acá un interruptor. Tenemos ya aquí un interruptor. Vamos a sacar aquí otro cable. A este vamos a colocarle aquí una bombilla. De aquí vamos a sacar otro cable para acá. Acá vamos a colocarle otra bombilla. Vamos a sacar aquí un cable. Y de aquí vamos a colocar un interruptor. Este aquí, este cable de acá. Este pasa hasta acá. Aquí vamos a conectar este acá. Está conectado acá. Y de aquí conectamos a este mismo cable, nos sirve. Entonces este mismo acá lo pasamos hasta acá. Y vamos a hacer lo que nos dice la rúbrica. Si una bombilla está encendida, la otra permanezca apagada. Lo mismo, le mostramos los valores. Tenemos 9 voltios.
Si aumentamos el voltaje, más flujo de corriente, la bombilla nos va a encender muchísimo más, va a haber más flujo de incandescencia en cuanto a la bombilla. Lo mismo con 9 voltios, lo mismo, apagamos esta y encendemos esta. Se me va a apagar esta bombilla de acá y esta me va a permanecer prendida. Entonces lo mismo, si subimos la corriente, más flujo va a pasar por ahí y la bombilla pues me va a encender más la luminosidad. Tenemos las dos bombillas prendidas, cualquiera que apaguemos se me va a apagar y la otra me va a quedar encendida, que es lo que nos pide la rúbrica en ese punto. Seguimos con el otro punto. Compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie y a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo y describe lo que sucede con una corriente y voltaje en cada resistencia. Listo, le damos acá al simulador. Vamos a implementar aquí una batería de 9 voltios, colocarle aquí un cable. ¿Cómo vamos para que nos quepa? Vamos a hacer los dos circuitos. Estamos haciendo el circuito en serie. Vamos a conectarle aquí otro cable. Vamos a conectar aquí una resistencia. Aquí ya tenemos la otra resistencia. Listo. Y aquí ya tenemos un cable para unir nuestro circuito. Listo, aquí ya tenemos nuestro primer circuito en paralelo. Vamos a acomodarle aquí el voltímetro para medir ahorita valores. Acá. Vamos a darle aquí valores y vamos a colocar aquí nuestro amperímetro. Va a ser por acá y ahorita vamos a hacer el otro circuito y vamos a mirar qué es lo que sucede. Acá tenemos una batería de 9 voltios igual. Acomodarlo por acá. Vamos a hacer aquí rápido nuestro circuito para que nos alcance el tiempo. Listo. Vamos a colocar aquí nuestra resistencia. Perdón, esta regla. Listo, aquí vamos a colocar nuestra primera resistencia y vamos a conectarla. Y creo que esta la podemos acomodar así para que nos quede mucho mejor. Acá, colocamos otro cable acá y vamos a unirlo acá en la parte de arriba. Vamos a hacer la otra parte que viene acá. Colocamos aquí nuestra perdón. Volvemos y bajamos acá. Y acomodamos nuevamente la otra resistencia. Como aquí los cables. Listo, ya tenemos nuestro circuito en serie y nuestro circuito en paralelo. Vamos a colocar las mediciones, a medir voltajes. Y lo que nos pregunta, ¿qué sucede? Lo que nos pregunta es qué sucede con la corriente en cada resistencia. Entonces, bueno, aquí en serie la corriente se mantiene y es continua y el voltaje varía. Entonces la corriente la movemos por acá, nos marca 0,45 amperios por todos los lados donde la movamos, que eso es lo que nos pregunta el punto. Vamos a mirar en paralelo. En paralelo vamos a hacer aquí una medición de la batería. Nos está marcando 9 voltios. Entonces nos pregunta qué sucede con la corriente. Entonces si la medimos aquí cerca de la batería nos va a marcar 1,80 amperios. Ya ahí la movemos hacia acá, hacia las resistencias. Ya nos varía, ya nos marca 0,90 amperios. Entonces la diferencia
En paralelo el voltaje se mantiene y la corriente cambia. Eso sería para este punto que nos pide la rúbrica. Continuamos con el otro punto. Entonces nos dice calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente de un circuito en serie y uno paralelo. Comparar los resultados de medición del simulador. Borramos acá. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí un circuito en serie. Que no alcanza el tiempo. Conectamos aquí una resistencia. Conectamos aquí otro cable. Conectamos aquí una resistencia y aquí miren, ahí ya tenemos un circuito en serie. Vamos a hacer el otro circuito que es un circuito en paralelo. Tenemos aquí una batería de 9 voltios. Vamos a colocar aquí un cable, continuamos con el otro cable. Vamos a colocar una resistencia. Ponemos por acá. Y aquí ya tenemos nuestro circuito en serie y en paralelo, que es este. Vamos a lo mismo, a medir voltajes y corriente. Colocamos voltímetro, amperímetro, lo mismo para este, voltímetro, amperímetro, y empezamos. Entonces aquí colocamos, vamos a colocar aquí valores, listo, ya tenemos los valores. Aquí ya nos marca en serie 4.50 voltios. Y vamos a colocar aquí, vamos a mirar acá corriente, aquí. Entonces volteamos acá que nos queda negativo. Listo, entonces en el circuito en serie la corriente es continua, el amperímetro marca lo mismo, donde quiera que lo coloquemos, donde quiera que se ubique la corriente nos va a marcar lo mismo. Las resistencias, al sumar las dos resistencias nos dan un valor de 9 voltios acá en este lado, entonces nos dan 0.45. Con el voltímetro, al sumar las dos resistencias nos va a dar los 9 voltios. Y aquí en la corriente pues el voltaje no cambia, se mantiene acá lo mismo. Ahora vamos a revisar el circuito en paralelo. El circuito en paralelo, al medir con el amperímetro, con medir con el amperímetro, el mayor flujo de corriente, si lo alejamos nos muestra la mitad. Entonces aquí tenemos 1.80 y aquí ya nos muestra 0.90. Entonces aquí nos cambia la corriente cuando tenemos estas dos resistencias en paralelo. Si lo alejamos de la batería, pues la corriente nos va a cambiar. Si lo acercamos, se mantiene en 1.80 amperios, y si lo alejamos, nos mantiene en 0.90 amperios. Entonces esa sería la diferencia entre el circuito en serie y el circuito en paralelo. Continuamos con el otro punto. Entonces nos dicen calcular a través de la ley de Ohm la diferencia de potencia de un circuito en serie y uno en paralelo. Comparar los resultados de medición del simulador. Entonces en circuito en serie tenemos una potencia, entonces que es voltaje sobre resistencia. Voltajes tenemos 9 voltios sobre una resistencia de 10 amperios. Eso lo dividimos y nos da 0.9 amperios. Para el circuito en paralelo, que es lo que nos dice la ley de Ohm, tenemos dos cargas. Entonces la primera es lo mismo, voltaje sobre resistencia, que es 9 voltios sobre 10, que nos da la primera carga, nos da 0.94 amperios. La segunda carga es lo mismo, 9 voltios sobre 10 nos da 0.94 amperios. Todo eso, sumamos las dos cargas de acá, 0.9 más
0,9 amperios nos da un total de 1,8 amperios. Entonces eso es lo que nos da en este punto a través de la ley de Ohm. Gracias por su tiempo y hasta luego.